Buenas tardes, amigas, amigos. El día de hoy, con un video más, que vamos a titular el neoliberalismo. Eh, Siempre se habla del neoliberalismo, pero en realidad yo quisiera preguntar si saben cómo nace el neoliberalismo y sobre todo cuál ha sido el desarrollo del neoliberalismo. Muchos compañeros, compañeras hablan y se familiarizan con la palabra, pero no conocen exactamente cuál es el procedimiento que llevó a el mundo, salvo algunos países, para rechazar el tema del neoliberalismo, ahora muy mencionado. Como todos nosotros sabemos, hoy en la actualidad el neoliberalismo sabemos que arranca a partir del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, es cuando se empiezan a dar algunos cambios dentro de la estructura estatista mexicana, y donde se concreta ya la entrada directa del neoliberalismo es a partir de el momento que toma protesta Carlos Salinas de Gortari y termina con el expresidente Enrique Peña Nieto. Va a ser muy interesante. Nosotros pensamos que van a ser más o menos 2 videos, 3 videos hablando de este tema, porque vuelvo a repetir, muchas de las ocasiones hay gente que critica, por ejemplo, y dice que México es un país socialista y o comunista. Pues déjenme decirles que no. Para poder llegar a entrar a un país en vías de desarrollo socialista o socialista, significa que ya pasó por una serie de procesos internos y se puede denominar socialismo. Cuando se llega al comunismo, ya estamos hablando que es parte de la última estructura representada dentro de los principios que nos dejó Karl Marx, Federico Engels, Antonio Gramsci, Ho Chi Minh, Mao Zedong. Entonces, y bueno, algunos otros hombres ilustres que se han encargado de ir actualizando el tema del comunismo. Pero ojo, para poder llegar al socialismo no es un tema que se va a hacer de aquí a 3 meses o 3 años, no, se tardan muchos años. Mas, sin embargo, en el tema del neoliberalismo sí tiene un principio, hay nombre de quienes son los encargados de llevar a cabo este mercado dentro de la venta de todos los capitales estatales, llevarlos a la bancarrota, y ya a su vez que en un determinado momento se pueda dar el tema de la privatización de absolutamente todos los bienes. Pero bueno, arranquemos. ¿Dónde nace el neoliberalismo? Bueno, pues la realidad es que el neoliberalismo realmente nace, como todos lo hemos venido suponiendo desde hace muchos años, y que él es el culpable de muchísimos de los ahorcamientos dentro de los países. Este es un grupo muy compacto de empresarios americanos. Estamos hablando que aparte del gobierno americano hay una serie de empresarios muy poderosos que siguen tomando decisiones con Washington, y a este grupo se le denomina el consenso de Washington. Así nace las primeras reuniones, y ahí se toman las primeras estrategias de cómo y de qué manera ellos van a abordar
tanto de manera política como económica, porque al final el interés es el económico, de qué manera van a abordar a determinado o determinados países para que empiece la introducción de el famoso consenso de Washington, que va a dar por igual la formación posterior del neoliberalismo. Pero para poder llegar al neoliberalismo, primero el consenso de Washington, estos empresarios junto con el gobierno americano logran una cierta libertad en cuanto al manejo económico, pero quienes están en complicidad con este consenso de Washington es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y explico. Resulta que el consenso de Washington, les vuelvo a repetir, se da con 4 puntos básicos que va a llevar a que el mercantilismo se fortalezca en estos países, pero a su vez, si existe algún país que no está de acuerdo con el bloque capitalista o neoliberalista, también este consenso de Washington se encarga de acabar a ese país o en un determinado momento bloquearlo. Estamos hablando que hay una complicidad entre el gobierno americano y los más grandes y poderosos empresarios americanos, y estos a su vez junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y resulta que una de las primeras bases que tiene el consenso de Washington es el entrar a determinados países, por ejemplo, que siguen teniendo el camino del neoliberalismo, y entran en la primera etapa, que es la privatización y la mercantilización. Esto es, que desde el primer momento que llegan ellos y el Estado empieza a verse con ciertas necesidades económicas, ¿qué sucede? Obviamente el Estado o el país recurre al Fondo Monetario Internacional y este a su vez recurre al Banco Mundial para solicitar algún préstamo para poder liquidar o darle cierta respiración al país. Pero el problema radica que existe una complicidad directa entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que este a su vez se encargue de que entre este grupo, este equipo que se llama el Consenso de Washington, y vamos a pensar, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le dicen a este país, vamos a decir que este país le pide un préstamo de $1,000 millones, un ejemplo. Entonces el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional hacen la revisión de la estructura económica de este país y le dicen, mira, fíjate que no te puedo prestar los $1,000 millones, pero vamos a hacer algo, te voy a prestar $700 millones, ¿no? O $600 millones. Pero yo tengo contactos que te van a ayudar y te van a ayudar a completar los $1,000 millones que requieres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en ese momento, pues el país en aprietos dice, adelante. Y a partir de ahí se empiezan a hacer los acuerdos, se empiezan a hacer los arreglos de tal forma que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le prestan, vamos a pensar, $600 millones a este país, y el consenso de Washington, por medio de todos estos empresarios americanos, le acompletan para llegar a los $1,000 millones a este país. Entonces, dentro de las condicionantes que pone el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es, ellos te van a prestar el restante, pero tú vas a dejar que entren a tus mercados
para que ellos a su vez empiecen a ayudarte a levantar el país y tú cumplas conmigo de arranque con los intereses anuales y posteriormente, bueno, ya con el pago de la deuda pública, porque recordemos que es una deuda pública. ¿Ok? Y entonces en ese momento ya entra la segunda etapa del consenso de Washington, que es el tema de la financiación. Y al darse la financiación, pues en consecuencia sabemos que el país pues empieza a tener lo que nosotros denominamos circulante de capital, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, bueno, están esperando que en el primer año de ejercicio se le entreguen los intereses correspondientes. En segundo lugar, ya una vez que haya sucedido esto, empieza otro enorme y gran problema, que dentro del proceso de la financiación, el consenso de Washington lo que busca o lo que pretende es empezar a desquebrajar las empresas estatales. Por ejemplo, lo que nos pasó en México, en el caso de Telmex, en el caso de Ferrocarriles Nacionales, en el caso de Fertimex, las televisoras, y estamos hablando tanto de empresas estatales como paraestatales. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que en ese momento empieza el problema de la gestión y la manipulación de crisis. ¿Por qué razón? Porque si en un determinado momento este país toma la decisión de no deshacerse de todos estos bienes estatales y paraestatales, entonces inmediatamente estos grupos, que es el consenso de Washington junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, empiezan a hacer un desquebrajamiento del Estado, de tal forma que llega a los niveles como en este momento tienen Cuba y Venezuela. Por ahí me falta otro hermano país donde se dio el movimiento sandinista, y ahorita me recuerdo, pero bueno, entonces ya una vez que haya sucedido eso y que ya el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el consenso de Washington inician a la venta muy económica de todos estos bienes, entonces empieza otro grandísimo problema, que es la redistribución, la redistribución estatal. Esto es que al momento que empiezas a vender bienes estatales, pues por lógica inicias un proceso de redistribución tanto en el tema de impuestos, tanto en el tema de cómo vas a reacomodar a toda esa gente que se va a quedar sin trabajo, y a su vez empieza a provocar un agujero de nunca acabar, porque dentro de la redistribución estatal reacomodas al personal en instituciones que no se pueden vender o que no se deben de vender, pero tú ya vendiste una, entonces ¿qué sucede? Que tienes en automático que hacer los reacomodos correspondientes para que esa gente no pierda el empleo. O si llega a perder el empleo, se inician los famosos procedimientos laborales, y aparte que tienes que pagarle una enorme indemnización al trabajador, tienes que reinstalarlo en muchos de los casos. ¿Qué sucede? Que es justamente el inicio del principio, fíjense bien, el inicio del principio de la no estatización de los estados. Y esos son los primeros procedimientos que marca y sienta las bases de lo que nosotros le llamamos el neoliberalismo. O sea, quiere decir que se empieza dentro del consenso de Washington, hacen su faramalla con los países que no tienen un poderío económico o que están en vías de desarrollo, formulan estos 4 pasos, al final con el tema de la redistribución estatal, y eso lleva a el principio del neoliberalismo, ¿sale? Pero no es un tema que se va a llevar en 1 o 2 años, ¿no? Es un tema que puede tardar 9, 10 años, 11 años, pero al final el camino se tardó.
Aquí en México podemos sacar cuentas desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto. Entonces estamos hablando de cuántos años en total y simplemente cuántas administraciones para que el neoliberalismo saliera de manera inmediata. Ahora bien, Lenin nos decía algo muy importante, ¿no? Dentro de los principios del socialismo. Y Lenin nos decía que el imperialismo es la fase superior al capitalismo. Esto es, que el imperialismo tiene que estar por encima del capitalismo, pero hay una diferencia, que lo que busca el imperialismo es el control de los mercados y en consecuencia de los territorios. Sabemos, por ejemplo, y vamos a poner el ejemplo directamente de México, donde el neoliberalismo, iniciado en el Consenso de Washington, el neoliberalismo se encarga directamente de iniciar y acabar con la cooperación y empiezan con el proceso de intervención. La llegada de la cuarta transformación provocó que en un determinado momento esos elementos se vieran cooptados, mas sin embargo no han sido acabados, están cooptados. Esto es que si México adopta su régimen permanente dentro de el inicio de un gobierno progresista, bueno, pues eso, en este momento estamos en un gobierno reformista, eso va a significar que se seguirá trabajando bajo la misma línea, pero habrá cooperación más no intervención. Esas son las pequeñas grandes diferencias. Ahora, dentro de ello existe una manipulación directa por parte de los Estados Unidos mexicanos, del Fondo Monetario Internacional y a su vez del Banco Mundial, donde condicionaron en su momento a México para la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994. Los únicos que han sido reconocidos mundialmente y que fueron quienes levantaron la voz en ese momento para evitar que se firmara el Tratado de Libre Comercio, porque ya hay antecedentes claros del inicio de la intervención americana, pues fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esto es que aunque muchísimos sectores en México estuvieran en contra de la firma del Tratado de Libre Comercio, pero quienes verdaderamente levantan la mano y piden nuevamente que sus derechos sean reconocidos como indígenas, pero a la vez que también se trataba de un suicidio para México, pues en efecto fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Todavía podemos decir que históricamente, si ustedes se dan cuenta, tanto Bolivia como Venezuela ahora se denominan pueblos pluriculturales. Aquí hay un tema muy importante. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional vino a romper una serie de parámetros y de principios que se venían dando. Mas, sin embargo, uno de los fundamentos que llevó a que el Ejército Zapatista tuviera mucho eco en los países extranjeros, en específico también países con gobiernos de izquierda, pues creó y provocó en efecto que hoy hay varios países que se hacen denominar pluriculturales, y eso no lo provocó más que el movimiento del Ejército Zapatista. Entonces tenemos que también sentirnos orgullosos de ese movimiento, porque vino a formar un parteaguas al momento de la entrada del vigor del Tratado de Libre Comercio, pero también a su vez el Ejército Zapatista ya también venía en ese momento como movimiento diciéndole a los sectores en México que la firma del Tratado de Libre Comercio era un suicidio. Y la realidad es que sí, porque uno de los principales bastiones que le interesan
al capitalismo es el tema de los recursos naturales y los recursos energéticos. Y ya ahorita vamos a entrar a ese tema. Pero bueno, cuando hay países que no se quieren alinear directamente con el tema del consenso de Washington o a su vez con lo que ahora se le denomina neoliberalismo, bueno, pues tenemos ejemplos muy claros donde los yanquis, los Estados Unidos, no les han convenido esos gobiernos y ya han provocado una serie de revueltas muy importantes. Miren, por ejemplo, en los años 90 se logra una inflación muy poderosa que, si ustedes se acordarán, se les llamó el efecto tequila. Esa es una inflación donde se señala directamente a México por la caída de los mercados y por lo que representaba en ese momento. Sin embargo, ¿por qué se da el efecto tequila? Bueno, pues muy simple, porque México aún todavía no estaba entrando directamente al tema del consenso de Washington o del neoliberalismo. Entonces, el consenso, estos empresarios empiezan, y ahorita más adelante les voy a comentar cuál es su manera de trabajar, y empiezan de arranque a que el país tuviera una inflación para provocar una caída del peso y poder sacudir los mercados, y estos a la vez tener la salida de capitales y la moneda frente al dólar costar muchísimo menos y el dólar costar más que el peso mexicano. Y como provocaciones, ok, te falta capital, bueno, pues entonces recurre al Fondo Monetario Internacional o recurre al Banco Mundial para evitar que tengas una inflación y que el país se te venga al suelo. Qué casualidad, si ustedes se acordarán que cuando se dio el efecto tequila, en ese momento Estados Unidos le prestó de manera inmediata, le transfirió de manera inmediata una gran cantidad de dólares para que el peso pudiera soportarse, porque ya no había nada en las arcas del país. Entonces, pero se dio a raíz del efecto tequila. Todo tiene un porqué. Bueno, eso estamos hablando que fue en los años 90, ¿no? Posteriormente, recordemos que a la entrada de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, también se provoca una inflación muy poderosa, que fue la famosa inflación Samba, no sé si ustedes se acuerdan, y posteriormente se dio la inflación dentro de la Argentina, que en ese momento le llamaban también la inflación tango, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, porque lo que en ese momento estaba buscando el consenso de Washington y lo que ahora se denomina neoliberalismo, con el efecto tequila, el efecto samba y el efecto tango, que se da en México, en Brasil y en Argentina, lo que buscaba el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el consenso de Washington es que estos tres países, que son sumamente importantes para Latinoamérica, tuviéramos muchísima mayor dependencia de los mercados extranjeros. ¿Para qué? Para que estos tres países estuvieran endeudados, pero a su vez el consenso de Washington, que es una serie de empresarios muy poderosos, pudiesen entrar a estos tres países y los pocos bienes que le quedaban se los vendieran a precios muy económicos, casi como chatarra. Entonces, ¿qué significa? Que bueno, al final del camino, pues México, Brasil y Argentina cedieron ante esos efectos y en consecuencia se tuvo muchísima mayor dependencia hacia el extranjero y no
dependencia hacia el propio país. Entonces, ese es hasta el momento el tema del neoliberalismo. Ahora bien, ha habido países que no han querido entrar y se han resistido directamente al tema del neoliberalismo, y por ejemplo uno de ellos podemos decir que es Venezuela. Sin embargo, Venezuela en el 2002 tuvo un golpe de estado muy fuerte y ello provocó a que fuera el tema de que Venezuela tendría que recurrir de manera emergente al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, Venezuela se abstiene y el consenso de Washington toma la decisión y la determinación de iniciar un proceso de asfixiar al Estado venezolano, ¿no? Eso es en Venezuela. En el 2008 entra exactamente al mismo escenario en Bolivia, eso fue en el 2008, y ojo, Ecuador entra en ese mismo escenario en el 2010. O sea, no crean que el tema del neoliberalismo únicamente se queda como una teoría o una supuesta práctica, no, trae una serie de consecuencias para que los países tengan las caídas debidamente consensadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y estos empresarios junto con el gobierno americano, para empezar a asfixiar a los países y iniciar los procesos de derrotarlos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y son diferentes figuras que utiliza el neoliberalismo para derrocar a un país, aunque haya llegado de la manera más democrática, pero si no entra en el interés de los capitales del neoliberalismo, es derrocado, llueva, truene o relampaguee. Bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué hasta el momento no he mencionado a Cuba? Bueno, porque resulta que la isla es el único país pequeño que se ha resistido a toda costa a el capitalismo. Esto es que hay que reconocer la valentía primero de nuestro líder y máximo dirigente Fidel Castro, ¿sí? Y en segunda, el pueblo cubano, donde no se ha alineado al tema de el neoliberalismo o el consenso de Washington. Pero voy a explicar cuál es el proceso. Muchas veces nosotros logramos escuchar y decir, bueno, lo que pasa es que Estados Unidos tiene bloqueado a Venezuela, tiene bloqueado a Bolivia, tiene bloqueado a Cuba, y bueno, lo que están buscando es asfixiar a los gobiernos. En efecto, pero hay un procedimiento para bloquear a los gobiernos, no nada más es el hecho de decir, bueno, se bloquean, pero ¿de qué forma o qué hacen? Bueno, pues resulta que, como decimos coloquialmente, el gobierno imperialista o el gobierno americano es aquellos que avientan la piedra y esconden la mano. Es un gobierno, junto con el consenso de Washington, una bola de pelafustanes hipócritas que no les interesa el hambre de los pueblos, solamente les interesa el dinero. Y explico. Para poder lograr un golpe de estado se hace de diferentes figuras. Primero, entramos a sus tácticas básicas, que son en lo que está pasando ahorita con Venezuela, Bolivia, y es el bloqueo comercial, y Cuba. Son los bloqueos comerciales. Yo el otro día comentaba, ¿cómo se da el bloqueo comercial? Ok, hay muchas empresas que tienen relación, por ejemplo, con Venezuela, con Cuba, ¿no? Pero por el mismo tema de la globalización, también tienen empresas, pues vamos a pensar que con Paraguay y con Uruguay. Entonces Estados Unidos le habla a la empresa y le dice, mira, vamos a hacer lo siguiente, tú le vas a vender a Paraguay, a Uruguay, pero ahora le vas a vender a Estados Unidos, pero quiero que me rompas
todo tipo de negociación con Cuba y Venezuela y Bolivia. En consecuencia, si tú no rompes relaciones comerciales con estos países, entonces yo me voy a encargar como parte fundamental de que tu empresa quiebre. ¿Y por qué lo pueden hacer? Pues muy simple, porque si el consenso de Washington estamos diciendo que es una serie de empresarios casi o más poderosos que el propio gobierno americano y que a la vez tienen secuestrado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues cualquier empresa, por muy grande que sea, pues frente a ellos es como si fuera a aplastar una hormiga. ¿Qué hace esta empresa? Pues al saber que tengo que llevarle alimento a mis trabajadores, o al saber que mi empresa corre riesgo y tengo una muchísima cantidad de trabajadores o de servicios, bueno, pues ¿qué es lo que sucede? Pues que esta empresa toma la decisión y la determinación de retirarse en el caso de Bolivia, en el caso de Venezuela y en el caso de Cuba. Entonces, en la primera forma estamos hablando que es el boicot comercial. En consecuencia, viene el tema de los desabastos. El tema de los desabastos, pues al haber un boicot de cualquier índole, pues empieza el desabasto en comidas, en medicamentos, lo más básico que es lo que requiere el país para su propia subsistencia. Una vez que se haya dado eso, entonces estamos viendo que entra, fíjense que algo que me pareció muy interesante, el tema del comercio clandestino. ¿De qué manera manejan ellos el comercio clandestino? Bueno, pues resulta que el comercio clandestino, también denominado fondo de buitres, donde entra el comercio, entran los empresarios y empiezan a contactar a determinados empresarios del país y les empiezan, una de dos, o les empiezan a comprar la empresa y una vez que compran la empresa sacan todos los bienes o sacan todo el recurso de Cuba, que estamos hablando que eso se le denomina fondo buitre, o en un determinado momento el empresario le dice, bueno, un empresario americano le habla a un empresario que tiene sus propios mecanismos cubano y lo manipula para que en un determinado momento cierre la empresa, dándole esperanzas de que la van a abrir, por ejemplo, en otro país de Latinoamérica. A eso se le denomina los fondos buitres. Eso también lo produce el Consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y, ojo, no perdamos de vista al gobierno americano. Una vez que se haya dado el tema de ello, entonces, ¿qué sucede? Si ya no tienes capital, fíjense, ya tenemos el boicot comercial. En consecuencia, después del boicot comercial, tenemos el desabastecimiento de bienes dentro del país. Entra el comercio clandestino, que también se lo denomina fondo de buitres, y se empieza a dar en automático lo que es la fuga de capitales. O sea, eso viene, pero la fuga de capitales ya está provocada. O sea, ya es un elemento más donde ya está debidamente pronosticado que por fuerza se tiene que dar en automático la fuga de capitales. Y en consecuencia, ¿qué empieza a pasar? Que dentro de las bolsas de valores se empieza a denominar algo que se llaman corridas cambiarias, donde al empezar a existir fuga de capitales, debilitamiento del peso, entonces esos capitales que todavía subsisten inmediatamente venden a precios sumamente regalados, o en algunos casos dejan mejor perder la empresa, sacan el capital y se lo llevan a otras empresas que ellos ya tienen debidamente establecidas alrededor del mundo. Por eso se les llaman corridas cambiarias. ¿No? Bueno,
Una vez que entra eso, pues en automático entra el tema de la presión inflacionaria. ¿Por qué? Pues porque obviamente el peso se empieza a caer frente a la moneda más fortalecida, que es el dólar, y ello provoca que empiece a mermarse la moneda. Esto es, que si aquí en México, por ejemplo, con 20 pesos, con 14, 15 pesos uno se puede comprar un refresco de cola, pues resulta que en Venezuela, un ejemplo, en el tema de la presión inflacionaria, no se puede comprar ese refresco de cola porque resulta que no cuesta eso, cuesta muchísimo más, y eso sigue provocando la salida de los capitales y la fuga en consecuencia del dinero, y la presión inflacionaria pues provoca que el país empiece en un proceso muy poderoso donde se tiene que ahogar económicamente al pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Pues como les vuelvo a repetir, y como nos lo decía Lenin, ¿no?, que el imperialismo es la fase superior del capitalismo, y en consecuencia lo que busca el neoliberalismo es el control del mercado y del territorio. Por eso es el tema que tenemos que el día de hoy analizarlo, cómo es que nace el neoliberalismo. Ahora bien, ya una vez que tienen asfixiado al país, que eso ya es el bloqueo económico por parte del neoliberalismo, y lo tienen sumamente asfixiado, bueno, pues a partir de ahí inicia un proceso muy poderoso de dos cosas significativas. Primero, que Cuba fue y ha sido el faro, fíjense, permítanme, Cuba ha sido el faro de todos los países que han entrado en el proceso de países de izquierda, y que el consenso de Washington o el neoliberalismo se ha encargado de asfixiarlo con los datos que les acabo de dar para poder tirar a ese gobierno. ¿Qué se ha provocado? ¿Por qué decimos Cuba? Porque es la única isla a nivel mundial que ha aguantado todos esos embates, y Cuba sigue con su régimen socialista. Entonces, por eso no se toca Cuba, porque resulta que la isla es una de las que más ejemplo se ha seguido a nivel mundial en materia de resistencia del pueblo. Y eso que ha llevado, por último, a que en Estados Unidos estén empezando a tratar de ver qué es lo que está pasando con el capitalismo actual, y algunos teóricos muy importantes han definido y ya han determinado que estamos entrando en una etapa muy importante donde se pueden dar dos cosas fundamentales. Primero, la crisis del capitalismo, o está entrando el capitalismo en crisis. Y ahorita voy a explicar rápidamente por qué. Porque aquí lo que intenta el neoliberalismo o el consenso de Washington a toda costa es acabar con los bienes sociales y los bienes naturales. Sin embargo, Washington ya se está reculando, porque resulta que acaba de declarar en El Economista una funcionaria americana
donde están empezando a reconocer que el capitalismo que se está llevando actualmente en Estados Unidos ya no tiene la funcionalidad correcta y que los grandes empresarios son los que se están comiendo y que están llevando más al pueblo americano a una derrota segura en años próximos dentro de esta nación. La nota mañana se las voy a dar, mañana vamos a seguir platicando en relación a el consenso de Washington y que ahora es el neoliberalismo. Esto ya estamos empezando a entrar en, si ustedes se percatan, en situaciones muy técnicas para que podamos ir entendiendo y podamos ir digiriendo cuáles son los procedimientos de ellos, y también en un video próximo vamos a hablar de cuáles son las figuras de los países que todavía se encuentran en vías de desarrollo para poder entrar a lo que es el socialismo. Esto es que primero tiene que haber un país reformista, posteriormente tiene que haber un país progresista y de manera inmediata tenemos que entrar a lo que se denomina la izquierda, y ya una vez que hayamos llegado a ese punto, entonces ya asentadas las bases dentro del estatismo nacional, dentro del nacionalismo propio, podemos ingresar a iniciar el proceso para el socialismo dentro de nuestros países. Pues no es un tema fácil, no es un tema sencillo, yo se los voy a tratar de hacer lo más corto posible. Y pues bueno, el día de mañana, si ustedes me lo permiten, amigos, amigas, vamos a seguir con la segunda parte de este video en el tema del consenso de Washington o el neoliberalismo. Pues cualquier cosa, muchísimas gracias, les agradezco mucho que hayan visto este video. Por ahí les pido el enormísimo favor que lo compartan. Le mando por aquí al profe Gadiel Gómez un abrazo. Está aquí diciéndome que hay una excelente imagen de fondo. Pues sí, en efecto, es una imagen que se da en una de las plazas más grandes de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, cuando todavía el movimiento del PRD y del PT estaban juntos, eran casi homogéneos, dentro de la elección, me parece que del 94, me parece que es del 94. Entonces, cualquier cosa, amigos, amigas, les mando un gran saludo, un abrazo y buenas tardes. Mañana